No es fácil pronunciar un discurso cuando tenemos la madre tendida sobre el lecho y en acecho de su vida un asesino. Tal es la situación de presente de nuestra patria, de nuestra madre, Puerto Rico. El asesino es el poder de Estados Unidos de Norteamérica. No se puede pronunciar un discurso cuando los recién nacidos de la patria están muriendo de hambre, están muriendo de hambre, están muriendo de hambre, están muriendo de hambre. Saludos, y este es Radio Bemba y estamos en vivo transmitiendo desde Mayagüez, Puerto Rico y para el mundo, y voy hoy a tener una tremenda entrevista que sinceramente para ustedes y para mí ha sido un verdadero privilegio. Ya le comuniqué a Andrés. Andrés, el Sanfeliu es un nombre de escritor, es un seudónimo. No, ese es mi nombre, Andrés Sanfeliu. Sí. Ok, pues yo pensé, ¿sabes? Cuando lo leí pensé, este es un nombre de escritor, ¿no? De un seudónimo, ¿no? Pero qué bueno. Yo quiero, antes de entrar en el meollo de la conversación, presentarte oficialmente como esta entrevista, y esta entrevista que estoy segurísimo que me va a sorprender más de lo que ya estoy sorprendido con la lectura del artículo. El artículo, para los que quieren leer un poquito más, está en elcayito.com, que es un blog, ¿correcto, Andrés? Sí, es un blog de historia. Es un blog de historia, y el artículo per se o la lectura a la cual vamos a estar refiriéndonos, espero que también tires todo lo que quieras allí. Al lado de la bahía urbana quemaban brujas, pero whatever. Eso cuando uno entra en la lectura empieza a tener mucho más sentido. Se escribe en el 2021, mayo 13, 2021, y es un artículo que a mí me llamó mucho la atención, y como te dije, me lo disfruté mucho por no solamente por el sarcasmo, pero también por la tristeza de que estas cosas no se enseñan. Nosotros no tenemos una visión de lo que pasó aquí con los negros libertos, con los cimarrones, con la marginación, etcétera, con la fundación de una comunidad como el Puerto de Tierra, que es una de las más antiguas de negros libertos en Puerto Rico. Es una cosa bien impresionante, pero vamos, antes de entrar en eso, háblame un poquito de Andrés Sanfeliu. ¿Lo dije bien? ¿Cruz? Sanfeliu Cruz. Háblame un poquito de quién tú eres, porque esa parte como que la tengo un poquito misteriosa. Háblame de quién es este escritor, joven percusionista, también performero, entre muchas otras cosas. Háblame de quién tú eres, por favor. Bueno, no, yo no soy músico. No sé si a lo mejor estaba buscando cosas y encontraste algo de mi papá. Él sí es músico. Ya. Mismo nombre que yo. Yo soy escritor, soy artista gráfico, ilustrador, y yo escribí esa novela, que siempre era la segunda parte, que se llama Mangle. Y cuando yo empecé a escribirla, es fantasía, pero es muy inspirado en la historia de Puerto Rico, y entonces pues tenés que investigar mucho de la historia, y yo me fui cuando me fui por ese lado de leer de la historia de Puerto Rico, me fui por un hoyo negro, y en esa llevo desde como el 2017, que he estado como que pues bien dedicado a esto de la historia. En el 2019, a principios del 2019, pues que lancé la página como tal del Cayito, que pues en las redes sociales, en Facebook, el blog, y pues ahí lo que me he dedicado mucho es a contar la historia de Puerto Rico. En las redes sociales tiendo a compartir historias que son más cortas, que caben en las redes sociales, y cuando son temas más largos, que requieren más espacio, pues entonces estos los publico como artículos en el blog. Y desde hace como un año y medio también tengo un canal de YouTube donde los artículos que están en mi blog pues los hago en formato video. Pues tienen imágenes y pues les estoy hablando. Si eres alguien que prefieres escuchar las cosas o no tienes el tiempo para sentarte a leer, que a mí me pasa mucho, yo prefiero a veces escuchar un podcast que leer, porque pues uno no siempre tiene tiempo, pues puedes buscar mi canal de YouTube también, el sitio, y ahí puedes encontrar mucho del contenido que comparto aquí. También tengo entrevistas con historiadores en este canal.
¿Y cómo se llama el canal? El Callito. Ah, el Callito también. Como el Callito. Ajá. Ok, en todos lados. TikTok, el Twitter es el Callito PR, en Instagram el Callito, en Facebook el Callito, no el Callito. Sí. Me encanta, me encanta, me encanta. ¿Y el Callito por lo del callo o por qué? Sí, de Callo. C-A-Y-I-T-O. Exacto. De los pies. Mi novela se llama Mangle y el otro libro que tengo que es como una precuela que se llama Ramitas, que son 15 cuentos cortos, pues todo era con esta idea, como ese concepto del manglar y pues estaba pensando en la plataforma de autor y entonces yo pensaba cuál es el lugar del mangle y ahí llega el nombre del Callito y pues ese ha sido el nombre de la plataforma. Callito es una palabra indígena que significa islote, todo de ahí pues viene ese nombre. Absolutamente espectacular y como te mencioné por escrito y te lo digo ahora, extremadamente orgulloso de tu trabajo porque me parece que es esta continuidad de la lucha y hablamos ahorita precisamente de que después de 500 años de colonialismo y todas las cosas que hemos experimentado durante los últimos 120, 130 años con la ocupación de Estados Unidos en Puerto Rico, con el colonialismo de esta última, ¿no? De este último intento, existen generaciones que han sobrevivido con todo lo que se le ha impuesto, con esto de vamos a tratar de desmantelarte como seres humanos, como cultura, como etnia y todavía siguen silvestres, naciendo por allí nuestra resistencia en todas partes. Y te tropiezas con artículos como este que lo encontré simpaticísimo y a la misma vez chocante, porque qué bueno que eres tú que estás trayendo eso y eres una generación que por lo que me dices, porque parece que con quien realmente investigué fue a tu papá. Yo dije, pues entonces, pues, ahora entiendo, ¿verdad? Lo de ser percusionista, pero me dices que entonces eres la próxima generación y eso me da más, se me hincha el corazón, como dice, sí, como que, tú sabes, uno dice como que, wow, esto sigue y esto de desaparecer no está en nuestra historia. La resistencia es lo que nosotros sabemos hacer y sabemos hacerla bien. Ahora vamos a hablar un poco de esto llamado el charco de las brujas. ¿Qué es esto del charco de las brujas? Pues mira, antes, bueno, esto es Puerta de Tierra, lo que pasa es que en el momento que ocurren los eventos que yo estoy contando todavía San Juan no estaba completamente amurallado, o sea que no existía la puerta esa que daba tierra. Ajá. En aquel momento, a finales del siglo XVI, pero hay una parte bien grande de ese tramo allá abajo, bueno, a lo mejor no es tan grande, pero hay partes de esos que ahora son rellenos, como que la isleta ahora es más grande de lo que era antes y ahí habían manglares en esa área. So, ahora para nosotros pues se hace un poco difícil a lo mejor imaginar. Cuando yo primero leí esto a mí se me hacía difícil imaginármelo porque todo eso son muelles ahora y ahí uno ve barcos y eso, pero antes eso eran mangles y entonces ahí había un islote que se llamaba la Isla del Carbón, que eso todo después cuando expandieron la isleta para el lado, todo eso como que quedó dentro de eso ahora es tierra, ya eso no se ve, eso no está ahí. Pero ese es el punto de referencia que tenemos, que dan, porque la charca de las brujas dicen que quedaba justo al lado. Y hay un mapa que como se ubica donde era. Eso hubiera estado donde está ahora mismo Bahía Urbana. Si me dejo llevar por el mapa, asumiendo que el mapa que tenemos es súper preciso como se lo ubica, pues lo que era la charca de las brujas hubiera quedado en el muelle que está justo al lado de Bahía Urbana. O sea que uno se podría imaginar a lo mejor que uno se para ahí en el borde en el muelle de Bahía Urbana y mira un poquito para la izquierda y vas a ver y estarías viendo el área donde hace 400 años quemaron a 3 mujeres negras. A mí me pareció interesante porque cuando yo estoy leyendo el artículo, yo estoy pensando, oye, conseguir el mapa actual y conseguir el mapa, o sea, comparado con el mapa que se hizo hace 400 años atrás, entonces sobreimponerlo, pero sigo leyendo y ya tú habías hecho ese trabajo, o sea, tú montas un mapa encima del otro. Yo dije, wow, excelente, porque precisamente es lo que yo quería identificar, dónde está esa zona, inclusive identificar eso porque me parece, yo creo que
yo no sé si es la única de lo que has encontrado. Déjame hacerte esta pregunta antes de llevar a la otra. De lo que tú has encontrado en esta búsqueda, en esta investigación de, por ejemplo, de dónde se han quemado brujas, ¿no? Y lo de la palabra brujas también me chocó, ¿no? Porque sé que también es prerrogativo, ¿no? Tiene la intención de como que de esconderlo, y después tú escribes en el artículo sobre el dios del carbón y haces lo conectas con nuestra práctica de santería, nuestra práctica de nuestros afrodescendientes, pero lo conectas con lo que ocurre en el Caribe, ¿no? Porque entonces es como que cómo llegamos a todo esto. Pero mi pregunta es, ¿has encontrado algunas otras evidencias o artículos relacionados con quemas de personas en Puerto Rico, particularmente quemas de negros en Puerto Rico? Quemas como tal, no, pero estas son cosas, para mí por lo menos, estas son cosas que yo encuentro porque estoy leyendo de algo y aparecen. Y aparecen, sí. Como ¿Qué fue lo que me pasó? buscando libros de historia, no es como que yo puedo buscar quemas de personas. Claro. O sea, Sí. que por el que yo recuerde ahora por el momento no he leído de otra quema. Tampoco he leído de otra, creo que a lo mejor no hubo otras, pero no estoy seguro de eso, que hubiera otra ejecución por la Inquisición como tal. Obviamente sí hubo muchas ejecuciones de esclavos a través de los siglos, pero que fuera por causas de la Inquisición, creo que esta es la única que hubo, por lo menos es la única que yo vi. No, y que tú mencionas también en el artículo que la razón por la cual queda documentado esto es porque los dueños, entre comillas, los dueños de estas personas, que los llamamos esclavos, estas personas reclaman al rey, reclaman a la corona de su pérdida de propiedad, y por eso es que queda documentado esto. Exacto, el documento que nosotros tenemos, que lo recogió Cayetano Politoste, él hizo un montón son muchos volúmenes distintos de unas publicaciones que él hizo que se llamaba Boletín Histórico de Puerto Rico, y él lo que hizo fue recopilar un montón de documentos históricos, y ahí está incluida la carta del obispo completa, y tú la lees, y te digo, hoy día es bien difícil leerla porque el lenguaje es bien antiguo, es otro tipo de español, es como un poquito denso, pero el acto termina hablando de otras cosas. O sea, él se está defendiendo, él está escribiendo esa carta 3 años después de que ocurrió el suceso, porque él se está defendiendo de los propietarios de esas 3 mujeres que quemaron. Pero ellos le están reclamando porque ellos lo que quieren es que les reembolsen por la propiedad perdida. Ese es el reclamo de ellos. Sí. O sea, y digo, ellos no querían que las quemaran en primer lugar, pero de nuevo para ellos es por el aspecto financiero, no es por una consideración de derechos humanos o de vida humana o lo que sea. Es simplemente como que yo compré esto y quiero que tú me devuelvas el dinero. Y el obispo lo que está diciendo es: yo no les tengo que pagar nada porque por los derechos que me confiere la Santa Inquisición, la Iglesia Católica, la corona, lo que sea, los derechos que yo tengo, pues yo podía tomar esa decisión y yo no les tengo que pagar nada de vuelta. Sí, porque a él le dieron este título, ¿no? Para venir a Puerto Rico y seguir con su espada y con su cruz, seguir metiéndole por la cabeza a los indígenas, aborígenes que estaban aquí, y también a aquellos esclavos, porque podemos deducir que estos esclavos fueron cimarrones, no fueron cimarrones, fueron... No eran cimarrones. Claro, ok. Esclavos. Y la razón por la cual hago esa conjetura es porque Puerto de Tierra se funda, ¿verdad? Basado, hasta donde tengo entendido, por favor corrígeme, es un espacio donde se provee para estos cimarrones que huyeron de otras islas, y la corona necesitaba mano de obra y le daban supuestamente terrenos para que ellos pudieran entonces empezar en Puerto Rico y sin ser esclavos, ya libertos. ¿Correcto? No, fíjate, no me hace esa historia bien, no me atrevo a hablar de eso porque va y meto las patas y digo algo incorrecto. Yo sé que, por ejemplo, Cangrejo se fue poblando de esa manera, me imagino, no lo dudo que Puerto de Tierra haya sido igual, pero en verdad no tengo el contacto. Pero estamos hablando de un periodo, esto es a finales del siglo XVI, esto es 1591, que tampoco sea en este punto de la historia cuánto de eso se estuviera dando. Adivinaría que a lo mejor son cosas que pasaron después, pero no quiero meter las patas ahora. Sí, no, no estoy claro con ese timeline. No, no me atrevo a hablar de eso. Lo estoy repitiendo del artículo de Puerto de Tierra, que en ese artículo
Sí, en ese artículo habla precisamente de que se establece esta comunidad de 40 chozas afuera de las puertas, porque esto es después de que crearon, de que crean las, correcto, después que crean las murallas, afuera de esas puertas, empiezan a regalar los terrenos a estos libertos que huyen de otras islas colonizadas por otros imperios, y que entonces la corona dice necesito mano de obra y le regalan, creo que son 10 cuerdas o algo así, para aquellos que están llegando, y eventualmente ellos también crean esa ciudad que se llama Puerto de Tierra. Por eso se llama Puerto de Tierra, porque está fuera de la puerta. Ajá. Sí, las distintas colonias, España tenía esa política, entiendo que las otras colonias también, o sea, las colonias que eran de otras naciones, enemigas de España, también tenían políticas similares, que era que, pero no sé cuándo es que empieza esto, porque no me acuerdo ahora las fechas, pero por lo menos en el siglo XVIII sé que esto está vigente. Si tú te escapabas, por ejemplo, de una colonia holandesa, un esclavo, y llegaba a Puerto Rico, les daban la libertad. Creo que pasaba como un año donde tenían que convertirse al catolicismo y había como un proceso que tenía que pasar como de aculturación o algo así, y entonces les daban la libertad. Y entonces pues básicamente ellos era como para una medida para debilitar los otros imperios, pero también entonces los otros imperios lo tenían a la inversa. O sea, si tú te escapabas de una colonia española y llegabas a las colonias de ellos, pues entonces te daban la libertad allí. Me imagino que entonces fue bajo ese periodo de tiempo donde se fue formando Puerta de Tierra. Oye, Andrés, ¿cómo conectamos esto con, y ya que tu padre, y me imagino que naciste en la música, ¿cómo lo conectamos con nuestra práctica religiosa, con el sincretismo? ¿Cómo tú lo conectas de acuerdo a lo que has leído y has escrito? Esto del sincretismo, de cómo nosotros ahora, después de tropezarnos, que a lo mejor esa fue la única quema que sepamos, ¿no? Y a mí se me hace difícil porque el salvajismo era tal, ¿no? Yo no conozco historias o registros de linchamientos en Puerto Rico, pero yo estoy seguro que a lo mejor ocurrieron, ¿no? A lo mejor quizás, ¿no? Ocurrieron los linchamientos, esto del branding, que es cuando el carimbo es que, sí, el carimbo y todas estas, o sea, hoy nosotros como tal, a lo mejor se nos hace difícil porque tampoco ha sido parte de nuestra historia, ¿verdad? No nos han enseñado realmente lo que ocurrió. Todo esto trataron de solaparlo, esconderlo, meterlo debajo de la alfombra. Y estas cosas que ocurrieron en todo el Caribe, en Estados Unidos, en todo el continente americano y también otros lugares más, porque esto no es nuevo del continente, ¿no? Pero entonces, esto del sincretismo, porque si yo sé que están matando brujas, entre comillas, y la palabra bruja se me hace difícil, si yo sé que están matando afros o negros por practicar su religión en el área metro o en el área de Cangrejos o en el área de, qué sé yo, de Ponce o en el área de Mayagüez, yo voy a ser mucho más cauteloso con mi práctica religiosa porque yo no voy a renunciar a mi Dios. O sea, el renunciar a mi Dios o a nuestros dioses, a nuestro panteón, es difícil pensar que alguien esté dispuesto, porque por eso seguimos en guerra, hacen, qué sé yo, 4.000 años, 3.000 años, es más, mucho más, porque los judíos y los árabes llevan matándose hace, qué sé yo, 9.000 años, etcétera. Todas estas luchas que hemos visto, aunque se dice que es por razones esto y por lo otro, siempre debajo de esto está también la iglesia, que en Europa el papa del católicos y el papa de los rusos, que siguen teniendo el mismo rango, pero que son dos vertientes diferentes por razones políticas, sociales y toda la cosa. Entonces, esto de sincretismo, que me fui ahí en el viaje, esto de sincretismo, de cómo tú crees que puede haber, cómo tú piensas que esto puede haber afectado nuestra práctica, de nuestro panteón, de nuestra religión, de nuestros aborígenes. Pues mira, para empezar con algo que mencionaste antes, cuando yo digo brujas en el artículo es simplemente porque las apuntaron de brujería, pero sí. Se cree que posiblemente estaban practicando la religión yoruba. No lo tenemos claro, pero es como lo que algunos historiadores han dicho, que era la religión yoruba lo que estaban practicando. Lo que sabemos es que ellos estaban haciendo algún ritual, alguna ceremonia, algo, y las cogieron
vieron y por lo que por los símbolos que estaban usando, las figuras que estaban usando, pues para los españoles, en el momento, ellos dijeron, ese es el diablo cabrón, era la palabra, bueno, no puedo decir esa palabra, ¿verdad? Sí, no te preocupes. Pero es en el documento lo que dice, como me imagino que es más como que de cabra, no es la palabra que tenemos hoy día, con los cuernos. Ellos lo vieron como que, esto es el diablo, y le están rezando al diablo, entonces le di, como que esto fue como a juicio, los dueños de esos esclavos era un grupo más grande de personas, no eran solamente esas 3 mujeres. Sí. Apelaron y qué sé yo, al final entiendo que creo que se ponen como unos castigos, pero era como que, bueno, nada, lo que me acuerdo era que acordaron que no podían volver a hacerlo, y a estas 3 mujeres las volvieron a coger practicándolo. Sí, haciendo sus rituales, sí. Ajá, pero no eran brujas. Brujas es que las acusaron de brujas. Claro. Pero no eran brujas, eran unas mujeres que estaban practicando la religión de ellas, de donde fuera que vinieron, de la región que vinieron del continente africano, porque tampoco no se especifica, tú sabes. No, y no sabemos. Exacto. Exacto. Que sí, lo que sí sabemos es que vinieron la gente que vino aquí como mano de obra esclavizada, pues vino aquí de diferentes lugares del África, que pudieron haber sido del este como casi siempre del oeste, pero de diferentes regiones que practicaban diferentes religiones, que tampoco era una que se practicaba en toda África, que esa es otra de las, ¿verdad? Otra de las cosas que la gente piensa, que África es una cosa. No, África son miles de idiomas, miles de etnias, culturas, miles de diferentes manifestaciones, y que cada cual, ¿no? Cuando llegó aquí, pues hicimos esto llamado el sincretismo, hicimos esto llamado nuestra santería caribeña, nuestra santería del Nuevo Mundo, el espiritismo, el palerismo y tantas otras, ¿no? Que llegaron y que se convirtieron en propiedad de todo lo que eventualmente con los aborígenes de los que estaban aquí, de nuestros taínos, de nuestros pretaínos y todas estas otras culturas que ya vivían en las Américas. Hicimos ese matrimonio de lo que vino con lo que existió y con lo que se impuso, porque esa es la capacidad que hemos tenido a mí me gusta siempre decirlo, que nosotros somos este experimento donde tenemos esa capacidad de ajustarnos sin perder lo que somos, ¿no? Lo ajustamos, lo integramos, y creo que eso es parte de lo que ocurre con el sincretismo, ¿no? Que buscamos, yo quiero practicar mi religión y me están diciendo que no puedo, pues ¿de qué forma yo puedo disfrazar, entre comillas, esto, ¿no? Para poder seguir practicando. Y la historia de la cual estamos hablando dice que era un grupo de gente que estaba practicando, y que a algunos se les pidió que dejaran de practicarlo, pero que a algunos se les pidió que se convirtieran, ¿no? Al cristianismo. Y estas señoras dijeron que supuestamente no iban a hacerlo otra vez, pero practicaban y practicaron y las cogieron. Esa historia a mí me pareció fascinante, porque dice tanto de esa resistencia, dice tanto de cómo nosotros, de alguna forma u otra, insisten en imponernos o imponerse sobre nosotros, pero nosotros no vamos a renunciar a quienes somos. Eso me encantó desde el artículo también que lo mencionaste, y eso de cómo nosotros insistimos en ser punto, ¿no? El artículo le recomiendo a todos los que nos están escuchando que vayan, que lo busquen en el Callito, porque es un artículo, me encanta el artículo, y tienes un montón de otros, o sea, tú tienes un montón de otros artículos relacionados con la historia de Puerto Rico que también se conectan con precisamente esa trayectoria de resistencia que nosotros hemos discutido. Ahora, déjame tirarte una curva aquí con el resto del tema sobre la música, sobre nuestra música, y cómo nuestra música está tan codificada con nuestra práctica religiosa, porque yo creo que no hay música en el Caribe que no tenga algún tipo de sabor, pero que a la misma vez sea esa insistencia de que nosotros practicamos porque estamos rindiendo homenaje a nuestro panteón, a nuestros aborígenes, a nuestros antepasados. ¿Qué tú crees de eso? Fíjate, sobre la música, yo
dentro de las fuentes que yo tengo disponibles y eso, los libros de historia que tengo y eso, yo veo que hay mucho hueco en la documentación, porque, por ejemplo, yo trato de buscar de la historia de la bomba o algo así y encuentro mucho sobre la plena, pero de la bomba como que no encuentro casi nada. Y así hablando con personas que saben más del tema, me dicen que la bomba es algo que llega aquí desde los principios de la conquista, pero yo no, es muy difícil. Hay ciertas cosas que es bien difícil encontrar la información, y es como que tú sabes que eso pasó, tú sabes que eso existe, sabes que viene de algún lado, pero es bien difícil encontrar la información, porque lo que pasa es que la historia de nosotros, de Puerto Rico, la mayoría de las personas de Puerto Rico no sabían leer ni escribir. So, lo que se escribió, lo escribieron los conquistadores, los colonos, los españoles. Sí. Los criollos aquí después que eran de la élite y aprendían, pero eran muy pocas personas, o sea que en términos de rastrear esa historia, para mí se me ha hecho difícil. Obviamente una persona que se dedique más 100% a investigar eso, pues tendrá más información, pero sí, yo lo que veo es que se puede conectar a la religión, y, o sea, a las distintas creencias que tengan las personas. ¿Cómo lo digo? Estaba leyendo esta cosa, por ejemplo, de la religión, de que cuando se habla de la resistencia de las personas esclavizadas, por ejemplo, pues se habla, por ejemplo, del cimarronaje, se habla de las revueltas, se habla del sabotaje, de a lo mejor ir más lento con las cosas que uno está haciendo, como que distintas cosas que uno podía hacer para entorpecer el proceso de producción. Habían distintas vías que se tomaban, y otra era también pues seguir practicando tu religión, seguir agarrándote a tus creencias religiosas, a pesar de esta imposición del cristianismo. Tú sabes, te arrancan de tu tierra, te traen para acá, y ahora tú le tienes que rezar a este otro Dios y tienes que creer estas otras cosas. Claro. Y entonces pues una parte era pues creer en como que seguir agarrando a tus creencias, y seguir a lo mejor llevando las prácticas, pero también, que esto fue algo que leí recientemente en un libro, que se llama El Posible lo Africano, que me pareció bien interesante esto que estaba diciendo, pero no se toma también en cuenta el lado de que tus creencias también es una manera de tú mantener como que una fortaleza interna, y que también esas creencias te dan poder, especialmente cuando estamos hablando a lo mejor de estas religiones que vinieron de África, que la deidad a la que tú le rezas como que te da poder, y el estar en comunicación con esa deidad te da poder, y te da las vías en las que tú obtienes ese poder. Y entonces como que es más allá de simplemente como que seguir manteniendo tus costumbres antiguas porque sí, como que no, porque yo soy esto y tú eres lo otro, como que es mucho más profundo que eso. Claro. ¿Sabes? Eso es lo que te mantiene, mínimo es lo que te mantiene sano, pero como que es lo que te da fuerza, es lo que uno sigue adelante, y uno como que agarrarse a esas cosas es bien importante para vivir. Y yo me imagino que es lo mismo con la música, ¿sabes? Que va mucho más allá de simplemente me gusta esto y lo voy a seguir tocando, como que esa conexión es bien importante en tu día a día para uno poder sobrevivir, tú sabes. Y por ejemplo, también una cosa que yo leí bien interesante, que me imagino que también pasa en estos procesos con los esclavos africanos, pero lo leí en torno a los taínos, que decía que en el momento de la conquista, cuando ellos empiezan a cristianizar a los indígenas y los empiezan a convertir al catolicismo, y entonces los están tú sabes, matando, los están esclavizando, los están muriendo de enfermedades, como que este desastre brutal que está pasando en su hogar. Y entonces, mientras te están imponiendo este Dios cristiano, los mismos que están abusando de ti, entonces tú también estás, pero ¿y mis dioses dónde están? Tú sabes, porque esto está pasando, porque están permitiendo que esto pase, como que de repente todo tu entendimiento del universo se colapsa. Y eso tiene un nombre que creo que era anomia, si no me equivoco. Es como que este momento donde tú no sabes nada, como que estás completamente perdido, es como una crisis existencial brutal que te da, porque tú pierdes todas tus referencias de todo, y entonces como que tú no sabes dónde tú estás parado. Sobre el no perder estas cosas es bien importante, tú sabes,
no yo creo que te mueres si uno se separa de todo. En ese sentido, pues yo lo que veo es que sí es una forma de resistencia y también es una forma de supervivencia, tú sabes, y las dos cosas probablemente son una, tú sabes, resistir para sobrevivir y sobrevivir también es resistir, como que todo esto es como una sola cosa, probablemente en este contexto. Así que eso es lo que me parece a mí, por lo menos. Sí, para compartirte sobre algunas de las cosas que mencionaste. Por ejemplo, lo que he encontrado hasta ahora entrevistando a otros compañeros y compañeras que tienen que ver también con esto de la música, lo que me han explicado es que la bomba es como una sombrilla donde el Instituto de Cultura ubica todos estos ritmos afrodescendientes. O sea que la bomba per se no es una cosa, sino que es una sombrilla de muchas cosas. Y esto de 300, de 400 años que de alguna forma u otra tenían que empezar a clasificar y todo lo clasifican poniéndolo en algún renglón. Por eso es que la plena, que es mucho más reciente, que lo que tiene son 100 y pico de años de existencia versus la sombrilla que ocupa los 300 o 400 años de todos estos otros ritmos afrodescendientes, pues hay menos escrito. Y hay menos escrito, Andrés, también, porque cuando nosotros hablamos de la forma que nosotros documentamos nuestra historia, es de la forma de historia oral. Que por eso se agradece tanto lo que tú estás haciendo, porque tú estás llevando todas estas historias que hemos escuchado y algunos que tenemos escritos por referencia de alguien que dijo, ¿no? Que se dijo tal cual local o que la contó la abuelita tal, ¿no? Porque nuestra manera de documentar nuestra vida, nuestra manera de documentar nuestra historia, ya sea reciente o de hace 1000 años atrás, es por medio de la historia oral. Y ahí está la música. La música está documentada porque cada vez que tú escuchas, inclusive la bomba, cuando tú escuchas, hace poco estuve en un Tato, ¿cuál es el apellido de Tato? Se me olvida el apellido de Tato, pero Tato tiene un grupo y ellos cantan en esto de la promesa de los reyes, ¿verdad? Y entonces sacó un aguinaldo de 100 y pico de años atrás que poca gente había escuchado, y es un estilo, una manera diferente de contar o de cantar, y que estuvo muy chocante, porque acostumbramos a que los ritmos que escuchamos ahora a lo mejor se han ido modificando de 300 o 400 años atrás, pero lo que dice como tal la historia, lo que dice como tal esa canción, es también un retrato de lo que estaba pasando en aquel entonces, hace 150, 200, 300 años atrás. Esto a mí me encanta, precisamente por eso es que cuando estábamos hablando de los ritmos y de la cultura y de todo esto que nos está pasando, esa historia del charco de las brujas dice tanto, porque como tú bien dices, están hablando de que le están rezando a un carbón. No, esto no es un carbón, pero tú lo entiendes ahora porque sabemos que más allá de lo que pudieron haber entendido inclusive estos sacerdotes que venían con la intención de que se impusiera, porque no era ni opción. Y los derechos, ¿qué derechos ni derechos? Si tú eres mi propiedad, ahora tú vas a creer lo que yo te estoy diciendo. Y tratas de desmantelar toda una identidad, porque yo me identifico con mi trayectoria, yo no me identifico desde el momento que se me impone la autoridad. O sea, yo tengo una trayectoria de herencia y del panteón de mi abuelo, de mis abuelos, y las historias que nos contaron. Es espectacular. Yo quiero agradecerte nuevamente por estar conmigo en Radio Bemba. Espero que no sea la última vez. Me gustaría entrevistarte en otros, porque voy a meterle mano al callito ahora en los próximos días para seguir leyendo historias. Y quién sabe si te llamo para alguna de esas historias para que podamos hablar sobre ellas. Me encanta lo que estás hablando. Inclusive vi que llegaste hasta lo de Bitcoin, que también es interesante. No he leído el artículo, pero vi tantos otros artículos de diferentes temas. Te felicito porque sé que eres ese puente que nos va a llevar a las próximas generaciones. Gracias por lo que estás haciendo. Y quiero que repitas nuevamente los lugares donde pueden encontrar tus artículos y tus videos. Bueno, nada, nuevamente gracias por la invitación y por la oportunidad de estar aquí.
Me pueden encontrar en elcayito.com, ese es mi website. Ahí pueden encontrar mis artículos de historia, está mi tienda online. También pueden encontrar los enlaces para comprar mis libros, Camitas y Mangles. Y también me pueden buscar en YouTube como El Cayito, en Facebook como El Cayito, TikTok El Cayito, y en Twitter El Cayito PR, y en Instagram es El Cayito también, pero es el_Cayito, o sea, con la rayita que está abajo. Y nada, ahí me pueden seguir en todas las redes sociales de esa manera, y ahí van a poder ver todo el distinto tipo de contenido de historia que estoy subiendo todo el tiempo. Puede ser a veces videos, puede ser a veces artículos, puede ser a veces posts en las redes sociales, depende de la historia que sea. Amigos, para los que nos están escuchando, Andrés Sanfeliu Cruz es con quien hemos estado hablando precisamente en esta oportunidad, ¿no? con Radio Bemba. Gracias por todos los que nos están escuchando, y cualquier cosa, comuníquense con nosotros y con él para que puedan disfrutar de esa mente tan brillante. Gracias, mi hermano, un abrazo, cuídese mucho y bendiciones. Gracias a ti. Buenos días. No es fácil pronunciar un discurso cuando tenemos la madre tendida sobre el lecho y en acecho de su vida un asesino. Tal es la situación de presente de nuestra patria, de nuestra madre, Puerto Rico. El asesino es el poder de Estados Unidos de Norteamérica. No se puede pronunciar un discurso cuando los recién nacidos de la patria están muriendo de hambre, están muriendo